Dentro del rol del patrocinante, el abogado, frente a esta demanda de la mujer, por lo cual no quiere asistir a dicha audiencia, será presentar un escrito dentro del marco del proceso de violencia familiar, haciendo alusión al artículo 28 de la ley 26485, si estamos en el ámbito bonaerense, el artículo 11 de la 12569, poniendo en conocimiento al juzgado que la mujer está por iniciar terapia o que ya a lo mejor la está llevando a cabo y que aún no se encuentra fortalecida o empoderada para encontrarse en el juzgado con el denunciado, que no están dadas las condiciones físicas, psicológicas, anímicas y morales como para que pueda enfrentar y negociar algún tipo de acuerdo en un pie de igualdad con el enunciado. A su vez, es sugerible hacer una transcripción del artículo, de la parte pertinente, ya sea el artículo 28 o el artículo 11. Muchas veces sucede que los juzgados de familia convocan a dicha audiencia con una diferencia horaria de 30 minutos, citando a la mujer, a la denunciante a las 9 de la mañana, por ejemplo, y al denunciado a las 9:30 con yo no soy tampoco partidaria de esta circunstancia, ya que siempre existe esta posibilidad de que ambas partes se encuentren generando entre las mismas una situación desfavorable y poco feliz entre ellas. La doctora Waymaster nos ha dicho que el miedo y la desprotección aprendida hacen improbable que la víctima pueda enfrentar al violento y negociar el acuerdo. El poder del violento sobre la víctima hace difícil y peligroso que este diga algo que a él los disguste. En esta audiencia, la mujer tiene que hablar delante del enunciado, tan solo una sola mirada de él es suficiente para que ella acepte lo que él esté sosteniendo. ¿Por qué? Porque en este mismo espacio el enunciado vuelve a esgrimir sus manejos intimidatorios que como técnica de manipulación la mujer padeció en toda la relación violenta. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, el año pasado y este año se están viendo en las resoluciones de los juzgados dictados por los jueces de familia, donde digamos que se relevan, ¿sí? esta necesidad, ¿sí? de no contacto, es decir, que si bien el juez dicta una prohibición de acercamiento, dentro del marco de las actuaciones podrá solicitar que las partes se releven de esta prohibición de acercamiento a los fines de asistir a una audiencia de mediación. Por ejemplo, en este caso particular, el año pasado, el Juzgado Civil 102, la jueza dispuso: hágase saber que la prohibición de acercamiento vigente entre las partes apunta a evitar cualquier contacto intencional que pueda resultar perjudicial o generador de nuevas situaciones de violencia. Ahora bien, dispuso la juez, la concurrencia a una mediación, si bien tiene el elemento objetivo del contacto de las partes, no importa incumplir con la restricción judicial dictada. Ello es así porque los encuentros en una mediación no tienen por finalidad el hostigamiento, sino el acercamiento de los involucrados en un modo alternativo de resolución de conflictos, en presencia de sus letrados y del mediador. Ante ello, dispuso: póngase en conocimiento del Centro de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que las partes no se encuentran impedidas de concurrir a cuantas audiencias se señalen a instancia del mediador sorteado a efectos de encontrar solución al conflicto. En este marco puntual, la jueza había dispuesto relevar a las partes de esta medida de prohibición de acercamiento a los fines de asistir a una audiencia de mediación ante el Ministerio de Justicia a fin de pautar una cuota por alimentos. O sea, es decir, que la mujer que al momento de llevar a cabo la denuncia manifestó que el hombre, en este caso el victimario, le había ejercido violencia, le había amenazado con prenderla a fuego, generó distintos tipos de agresión física, al poco tiempo de dictada esta medida de prohibición de acercamiento, la misma juez que dictó que el victimario no se podía acercar a la víctima dispuso que ambas partes concurran a mediar, no dentro del marco del proceso por violencia familiar, sino a los fines de pautar una cuota por alimentos. Yo soy partidaria de que la mediación en los procesos por violencia familiar y particularmente hoy en día los jueces de familia están relevando a las partes de la prohibición de acercamiento al solo efecto de llevar a cabo una audiencia de mediación, no lo considero pertinente. De manera que es el sistema, la justicia, quien debe aplicar la ley tal cual su letra como tal. Por otro lado, nosotros vimos los tipos de violencia, las medidas de protección. Vimos también la audiencia
por el cual la ley 24417 dispone una audiencia de mediación sin perjuicio de que otras leyes en materia de violencia familiar disponen la prohibición y la nulidad de todo acto de mediación. Tenemos que tener en cuenta que o cómo tenemos que llevar a cabo un primer asesoramiento, una entrevista previo a la denuncia por violencia familiar. En esta instancia, nosotros como abogados debemos tener en cuenta algunos aspectos. Es particular el primer momento en donde la víctima se acerca al estudio, se acerca al centro de atención a los fines de solicitar, en cierta forma, ayuda. Es muy importante esta primera entrevista, ¿sí? Nosotros, a partir de esta entrevista, vamos a conocer la historia de la mujer, su problemática, cómo está conformada la familia, qué situación de riesgo puede estar subsumida la mujer, a los fines de buscar estrategias futuras y posibles. Como ya dije, se apela a la habilidad del letrado en un primer asesoramiento, ya que es muy importante el asesoramiento previo a llevar a cabo la denuncia. En un primer momento podemos hacer una serie de preguntas cerradas que nos van a traer como respuesta respuestas cerradas como un nombre, un domicilio, un teléfono, un número, por ejemplo, de celular. Por otro lado, tenemos preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas nos van a dar la posibilidad de que el cliente se pueda explayar un poco mejor, más abiertamente, y comenzar a relatar lo sucedido, la violencia padecida. Vamos a comenzar preguntando acerca del estado civil de la mujer, si está unida en matrimonio, si está en una relación de convivencia, el tiempo de permanencia con este presunto agresor, si se separó de hecho en varias oportunidades, que generalmente estas separaciones de hecho meritan a las distintas crisis que pudo haber padecido la mujer, si existen hijos menores, qué cantidad de hijos tienen en su totalidad, las edades, los nombres completos, escuelas a las cuales concurren los chicos. Preguntar también acerca de la sede del hogar conyugal, o si es una sede, si son parejas convivientes, si es alquilada o no es alquilada, por ejemplo. Y después podemos comenzar a entrevistar o indagar acerca del presunto agresor, su nombre completo, su edad, si trabaja o no trabaja, si posee armas o no posee armas, si posee un tipo de adicciones a drogas, en el supuesto que sea afirmativa la pregunta, qué drogas consume, alcohol, con qué frecuencia consume alcohol. Podemos también indagar acerca de la familia de origen, tanto de ella como de él, ya que generalmente esta situación de violencia estadísticamente es llevada a cabo de generación en generación, es decir, que estadísticamente un hombre violento sufrió violencia cuando él era chico, ya sea por parte de su progenitor o de su progenitora. Y muchas veces, y estadísticamente, la mujer víctima de violencia fue víctima en su familia, ya sea por su progenitor o su progenitora. Volviendo a estas preguntas particulares, podemos preguntarle a la mujer, por ejemplo, desde que te casaste o desde que te fuiste a convivir con él, cuando consideras que él comenzó a tratarte de una manera distinta o de una forma que a vos no comenzó a gustarte. Generalmente las respuestas es que se llevan a cabo durante el embarazo, ¿sí? Particularmente el primer golpe, y cuando van a convivir juntos. Luego podemos empezar a entrevistar a ella a través de los tipos de violencia que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, cuando comience a manifestar la mujer que se fueron a vivir juntos, por ejemplo, y la pareja comienza a tratar de una manera distinta. Generalmente comienza la violencia a través del tipo de violencia emocional, a través de los insultos. Hay que comenzar a indagar después sobre el tipo de violencia física, económica y o sexual. En un primer momento, por ejemplo, le podemos preguntar este tipo de violencia emocional, cómo se lleva a cabo a través de los insultos, qué nivel de insultos profería, por otro lado, si la desvalorizaba, si la culpabilizaba,
qué es a los fines de saber qué tipo de violencia emocional es víctima la mujer. Tenemos que tener en cuenta que en un primer momento, y como ya dije, la violencia se manifiesta a través del tipo de violencia emocional conforme al ciclo de la violencia. En un primer momento, el hombre ejerce sobre la mujer este tipo de violencia emocional a través de insultos, de menosprecios, de celotipia, de control en todos los aspectos, control de ropa, control de maquillaje, control de celulares, horarios, ¿sí? Pero no tenemos una violencia física. Posteriormente, toda esa tensión manifestada a través de la palabra se desencadena en lo que es el golpe, conocido como el golpe, la violencia física, es decir, que se lo conoce también como el famoso estallido. O sea, toda esa tensión se va a manifestar en una golpiza. En la mayoría de los casos, estadísticamente, este primer golpe se manifiesta en un embarazo posible. ¿Por qué? Porque ya hay otra persona que centra la atención de la mujer, que no es solo él. Posteriormente, una vez que se lleva a cabo este ciclo, este segundo ciclo, es donde la mujer lleva a cabo la denuncia por violencia familiar. Y existe un tercer periodo donde el hombre pide arrepentidamente, pide perdón y promete que nunca más lo va a volver a llevar a cabo, es decir, esta violencia. La mujer vuelve a creer en él, o sea, el hombre se comporta como aquel hombre por el cual ella se enamoró, ese hombre ese primer hombre que ella amó, ¿sí? Vuelve a creer en él y vuelve nuevamente el ciclo. En esa tercera instancia de arrepentimiento, luna de miel prometido, es donde la mujer retira la denuncia. Por eso es fundamental, y siempre lo digo, que hay que trabajar interdisciplinariamente, es decir, con un terapeuta que sostenga, ¿sí?, a esta mujer a los fines de que poder mantener la denuncia. Ya que si nosotros tenemos en cuenta este ciclo de la violencia, si no hay un psicólogo paralelamente que interviene a través de una terapia, es propenso a que vuelva y se reanúe el nuevo ciclo. ¿Qué caracteriza cada etapa? Es que la violencia física se intensifica. Hay mujeres que quedan inmersas en este ciclo por años, ¿sí? Mujeres que llevan a cabo, van a los juegos de familia, ya la conocen, van por la sexta o séptima denuncia. Por eso es fundamental para sostener una denuncia por violencia familiar, una terapia, y una buena terapia que pueda lograr que la mujer no reanude y vuelva a caer en el ciclo de la violencia. Adentrándonos en el tipo de violencia física, debemos preguntar, a los fines de saber el nivel de riesgo en el cual puede estar la mujer subsumida, cómo era la violencia física, si utilizaba objetos, si era llevada a cabo a través de golpes, en qué sector a lo mejor del cuerpo ejercía la violencia física, ya que generalmente los hombres violentos suelen golpear en sectores no visibles del cuerpo de la mujer. Si se llevaba a cabo este tipo de violencia, ya sea en público o solamente dentro del hogar, si era de golpear, si era de arrojar. Tenemos que tener en cuenta a la hora en que entrevistemos en el estudio a una mujer víctima de violencia, es que muchas veces niegan la violencia física, es decir, se les pregunta si alguna vez ejerció violencia, dicen que no. Pero si se les pregunta, ¿alguna vez te empujó? ¿Alguna vez te tiró del pelo? Dicen que sí, de manera que está presente la violencia física, pero ellas no la reconocen como tal. Tenemos que preguntar también acerca del tipo de violencia sexual, si alguna vez la forzó a mantener relaciones sin su consentimiento. Muchas veces, ante la primera pregunta, niegan la situación, pero con el transcurrir de la entrevista, si se les vuelve a preguntar nuevamente, afirman, diciendo que sí, que la han forzado a mantener relaciones sexuales contra su plena libertad sexual. Se le puede preguntar con qué frecuencia se llevaba a cabo y cuándo sucedió. Tenemos que preguntar también acerca del tipo de violencia económica y o patrimonial, que todo este tipo de violencia ya las acabamos de ver. Acerca de preguntarle quién administraba los gastos del hogar, quién manejaba el dinero en este grupo familiar, a los fines de tener en cuenta si hay o no en esta familia este tipo de violencia. Es fundamental también preguntar acerca de los chicos, de los hijos menores de edad en el grupo conviviente, preguntarles acerca de si alguna vez ejerció violencia sobre los hijos. Muchas veces dicen que no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hay hijos en el grupo familiar, sucede que las discusiones, que la violencia se lleva a cabo en presencia de los chicos, o a lo mejor están en una habitación aledaña
que sin perjuicio de ello los chicos pueden escuchar esta agresión, de manera tal que aunque el progenitor no ejerza específicamente violencia física en el cuerpo del niño, el solo hecho de presenciar la discusión o la violencia ejercida por los padres los convierte en testigos víctimas de violencia con las mismas secuelas y consecuencias que si ejerciera violencia sobre el cuerpo propiamente dicho. Tenemos que entrevistar también a la mujer acerca de las amenazas, preguntarle si fue amenazada de muerte por su pareja, si por ejemplo no hacías algo en particular, te amenazaba. Generalmente las amenazan con que les van a sacar a los chicos o que a lo mejor las van a matar si no hacen algo en particular. Tenemos que preguntar cuándo fue el último episodio de violencia física, cómo se llevó a cabo, ya que particularmente en base a ese último episodio, estadísticamente las mujeres llevan a cabo la denuncia. Generalmente es un episodio de alto riesgo. Una vez que nosotros ya indagamos o entrevistamos sobre todas estas preguntas, vamos a tener a la vista en qué situación de riesgo está sumida la mujer y qué tipo de familia tenemos a la vista. Tenemos que preguntar acerca de si existen redes cercanas, redes familiares, redes afectivas, a los fines de poder buscar algún tipo de estrategia previo a hacer la denuncia, ¿no? Tenemos que preguntar también acerca de si la mujer llevó a cabo un tipo de denuncia anterior, ya sea en la comisaría del barrio, de la zona, de la jurisdicción, o si ya hizo una denuncia en sede judicial. Muchas veces ya a lo mejor han hecho una denuncia hace 2 o 3 años atrás. Posteriormente le tenemos que hacer un pantallazo de las leyes en materia de violencia familiar y en base a lo que la mujer nos relató, adoptar estrategias posibles y manifestarle qué es lo que debe decir o solicitar, qué medidas de protección a la hora de que se encuentre en el momento de llevar a cabo la denuncia. En caso en que la mujer relatara, por ejemplo, que no tiene redes afectivas, o sea que está sola, en este caso podemos solicitar el auxilio de los que es conocido como los refugios, tanto en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el ámbito bonaerense. ¿A dónde vamos a derivar a la mujer a llevar a cabo la denuncia? En el ámbito capitalino, en la Oficina de Violencia Doméstica, la cual funciona las 24 horas, y en el ámbito bonaerense, en las comisarías de la mujer y la familia. Por otro lado, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta, como ya vimos, que tenemos los tipos de violencia, las medidas de protección, la audiencia dentro del marco del proceso por violencia familiar y, por otro lado, cómo tenemos que llevar a cabo una entrevista dentro del marco del proceso por violencia familiar. Tenemos que considerar, como ya dije, que el proceso por violencia familiar es un proceso que es cautelar, ¿sí? Tiene las características de un proceso cautelar, es decir, que dura por un periodo de tiempo. Posteriormente, cuando este proceso por violencia familiar culmina, esta pareja, este matrimonio, deberá llevar a cabo acciones de fondo. Muchas veces, dentro del marco del proceso por violencia familiar, comienzan a llevarse a cabo peticiones, ya sea por alimentos, ya sea por régimen de visitas o régimen de comunicación, y también peticiones en cuanto a bienes, en cuyo caso los jueces que nos responden que esas peticiones se deberán llevar a cabo por la vía pertinente, que inicien las acciones de fondo, ¿sí? Porque el espíritu es que ese es el riesgo, y llevar a cabo el informe de interacción familiar y llevar a cabo tratamientos para las partes. De manera tal que posteriormente la mujer podrá iniciar un divorcio contradictorio, teniendo como antesala una denuncia por violencia familiar. Hoy en día, ¿sí?, con la nueva ley civil, el nuevo Código Civil, si bien no ampara el divorcio con causa, hoy en día se puede utilizar igualmente la posibilidad de iniciar un divorcio contradictorio a través de la causa de injurias graves, teniendo como antesala una denuncia por violencia familiar. En este sentido, podemos sostener que
en cuanto a la prueba testimonial, existe alguna jurisprudencia. Nosotros vamos a tener que probar, independientemente de que tengamos un expediente propio de violencia. Vamos a tener que probar el maltrato físico, el maltrato psicológico. En este sentido, la Sala D nos ha dicho en un fallo, entendió que analizadas las pruebas fundamentalmente testimoniales, se encuentran probadas las conductas injuriosas por parte del marido hacia la mujer, pues las ofensas recibidas por la esposa han quedado claramente patentizadas. Por lo demás, la personalidad particular del demandado surge en cuanto a su colatura de las expresiones, del tono de las admoniciones y las tensiones que sobre el despectivo para con la familia de la mujer provocara, convalidándose además con las manifestaciones realizadas por su esposa. El fiscal de Cámara en este fallo consideró acertado el temperamento adoptado por el magistrado de grado, atento al modo en que la problemática familiar trascendió a la esfera íntima del hogar y la relación entre los cónyuges, exteriorizada frente a amistades o vecinos, no enerva las ofensas recibidas por la actora. Y por ende, la responsabilidad del apelante en la ruptura conyugal, en orden a que a través de su conducta vulneró el respeto mutuo que debe existir en todo matrimonio bien avenido. Por otra parte, la sentencia, ¿qué fue lo que hizo? Resolvió una problemática familiar muy común en los hechos, pero de difícil prueba en materia de sede judicial, que es la violencia psicológica ejercida por el marido hacia su cónyuge en la intimidad familiar. Las pruebas que aportaron las partes permitieron al tribunal demostrar que los hechos invocados por la pretendiente era pasible de decretar el divorcio vincular de los esposos por la causal de las injurias graves. La sentencia en este fallo representa un precedente interesante en la materia, ya que condena el hostigamiento moral ejercido por el marido, reflejando una realidad que no puede ser soslayada en la actualidad, en virtud de que constituye un hecho habitual en materia de derecho de familia. Otro tema también álgido es el tema de la tolerancia en el matrimonio. En este sentido, la Sala B, en un fallo del año 68, nos dijo que el hecho de que la mujer tolerara, disimulara o callara las injurias de su marido, en modo alguno les quita su carácter de tal. La espera de un cambio, la paciencia, la bondad, la tolerancia de un cónyuge para con el otro no importan un vil perpetuo de inmunidad, el real o aparente perdón de las anteriores ofensas no impide alegarlas en el juicio de divorcio. Por otro lado, la misma Sala, respecto a la tolerancia mutua, nos ha dicho que a través de 30 años de convivencia matrimonial no acuerda violencia para el cónyuge que trata desdolosamente a su mujer con expresiones ofensivas para su persona y su familia frente a terceros y que importan un ataque a su reputación o dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades. Tenemos que precisar en cada caso cuál es el alcance y el límite entre la tolerancia en el matrimonio que debe existir. O sea, el exceso de conducta de una de las partes que no se podría justificar. Por otra parte, vasta jurisprudencia se ha volcado o pronunciado acerca de la gravedad en las injurias. Deben ser o no deben ser graves las injurias para tener por acreditado tal acto. En este sentido, la Sala A nos ha dicho que hay acuerdo en sostener que a pesar de la mayor sensibilidad con que debe juzgarse la actitud injuriosa de las conductas entre personas de elevada formación cultural, para que pueda ser calificada como causal de divorcio, la injuria deberá ser grave como tal. Por otra parte, la Sala H, solo cuando es grave merece sanción legal. Y en este concepto, la ley misma trae criterios mensuradores a efectos de que el juzgador aprecie tal gravedad. La Sala D, en un fallo del año 80, menciona que es preciso que exista un mínimo de importancia en los hechos denunciados como injuriosos para que puedan ser tenidos como determinantes de la alteración de la paz conyugal. La Sala E, refiriéndose a las ofensas leves, son susceptibles de preferirse en la vida en común, aunque llegan a significar un acto poco amable, no alcanzan, nos dice, a configurar la causal de divorcio. En cuanto a las injurias, no alcanza tampoco, sostuvo la Sala F, las simples molestias, ya que la tolerancia y la mutua comprensión constituyen la base de la relación personal en el matrimonio. Por otra parte, la Sala E sostuvo que si las supuestas injurias que se acusan recíprocamente los cónyuges resultan ser de muy escasa gravedad y deficientemente probadas, no debe hacerse lugar al divorcio. Por otro lado,
la Cámara Civil y Comercial de Córdoba, considero que los hechos que se presentan como situaciones esporádicas, sin la reiteración y habitualidad menoscabante e injuriosa que pudiera darse a un estado de cosas permanentes en el hogar, carecen de la relevancia necesaria como para evidenciar que la injuria pueda ser grave. Es indiscutible, ¿sí?, que la violencia psicológica queda incluida dentro de las injurias graves. Tales conductas no pueden sino caracterizarse como ofensivas, humillantes y degradantes y contrarias a la finalidad propia de la institución matrimonial. Ahora bien, ¿qué pasa con la agresión física y la agresión psicológica propiamente en el matrimonio? Generalmente la violencia que se invoca en el matrimonio se fundamenta en la violencia física de uno de los cónyuges, ¿no? Ello es así porque la violencia, no porque la violencia psicológica sea inexistente, sino porque es muy difícil o de casi imposible prueba en materia judicial. En la realidad cotidiana, la pareja, la violencia psicológica suele estar presente inclusive con mayor razón, ¿sí?, o mayor presencia que la violencia física. Sin embargo, la dificultad en la prueba, muchas veces no permite judicializar este tipo de conductas o este tipo de agresiones, ¿no?, que son habituales en la intimidad del matrimonio. La jurisprudencia ha fundado en la causal de injurias graves el trato desconsiderado, así como los insultos proferidos por uno de los cónyuges, por ser susceptibles de prueba por el testimonio de personas que lo hayan presenciado. La Sala E nos dijo que en la relación matrimonial la injuria es un insulto o un agravio y como causal de divorcio debe además ser humillante o degradante o destituyente de la comunidad de vida y fortuna que el matrimonio trae. La violencia intrafamiliar, ya sea del tipo físico, psíquico o sexual, que nosotros ya vimos, constituye injurias graves, ¿sí?, y como tal, causal de divorcio, conforme a lo prescrito en el viejo artículo 202, inciso 4 del Código Civil de Vélez. Al considerar las conductas injuriosas por parte del cónyuge, se efectiviza un concepto moderno de los roles del hombre y de la mujer en la sociedad actual, superándose el modelo de dependencia que ejercía el hombre sobre los miembros del grupo familiar y que no era considerado injuriante, sino, en todo caso, una conducta normal del grupo familiar. En un fallo de la Sala A del año 2010, en primera instancia se hizo lugar a la demanda de divorcio por la causa de injurias graves y abandono voluntario y malicioso, pero rechazó el reclamo del daño moral. La actora, ante esta situación, apeló, ¿sí?, apeló el rechazo del reclamo reparatorio en cuanto al daño moral. Los magistrados integrantes de la Sala, esto en el ámbito capitalino, ¿sí?, confirmaron la desestimación de la pretensión indemnizatoria. El tribunal, que entendió que si bien el marido había injuriado a su mujer y la había sometido a violencia psicológica, no estaba obligado a pagar el daño que le ocasionó porque, como la violencia no fue cometida con el afán de mortificarla ni tampoco fue realizada con el propósito de dañar su integridad espiritual, no generaba la obligación de reparar ese daño. Los magistrados juzgaron que las agresiones verbales estaban sin dudas influidas por el deterioro del afecto, motivo por el cual concluyeron que no eran suficientes para imponer un resarcimiento al daño moral reclamado por la mujer. En este expuesto fundamento, lo que el tribunal hace es eximir de responsabilidad por daños por dos razones puntuales. Por un lado, que la violencia psicológica se realizó sin la intención de dañar, y por el otro lado, que las agresiones desvalorizantes se realizaron cuando el afecto se había deteriorado, o sea que no existía más el amor. Entre los eximientes de responsabilidad, nos dice la doctora Graciela Medina, no se encuentra la falta de afecto, ya que ni en nuestro sistema jurídico ni en ningún otro sistema jurídico que conozcamos la falta de amor da derecho a la violencia, ni tampoco la disminución del cariño es un justificativo para agredir, ni una carta blanca para abusar psicológicamente, ni una luz verde para maltratar, ni para insultar, y mucho menos para descalificar y humillar. En este fallo no se advierte cuál es el fundamento jurídico que avale que el deterioro del afecto puede eximir al dañador de indemnizar el daño moral causado a la mujer. De manera tal que, si bien hemos visto dentro del marco de los procesos los tipos de violencia, las modalidades de violencia, las medidas cautelares de protección, la audiencia, cómo debemos llevar a cabo
este procedimiento ante distintas aristas que reviste la violencia familiar y posteriormente que se pueden llevar a cabo teniendo de antesala acciones de fondo como alimentos, régimen de visitas o comunicación y divorcio, podemos concluir que el espíritu de las leyes de violencia familiar y como tal de una denuncia es lograr disminuir el riesgo que existe en el grupo imperante en aras y o resguardar la integridad psicofísica de cada uno de sus integrantes.